Si pasas por alto uno de esos requisitos, vas a hacer daño a la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3. El obispo o pastor sea irreprensible. Eso no significa que sea un hombre perfecto, pero significa que no hay un pecado sobresaliente en su vida. Aunque es un hombre débil, que tiene necesidad de la gracia de Dios, no es un hombre que tiene un pecado sobresaliente, que tú puedes ver, es un hombre que siempre anda enojado, o es un hombre que tiene problemas con la pornografía, o es un hombre que no tiene paciencia, o es un hombre que ama el dinero. No, es un hombre irreprensible. Pero hay que tener cuidado porque tienes hombres como Benny Hinn que dice que no tiene problemas con el dinero, que no ama el dinero. Bueno, es porque gana multimillones de dólares cada año. Si yo ganara tanto dinero, yo tampoco tendría problemas con el dinero. Hay que tener cuidado. Tú sabes que muchos de los pastores que ustedes admiren de los Estados Unidos, ahora el Congreso de los Estados Unidos están investigándolos. Porque es muy difícil creer que uno es un pastor humilde cuando tiene 2 aviones Learjets, ¿no? Entonces, pastor, hay 3 cosas que te pueden tumbar. 3 cosas, la trinidad de la muerte para el pastor. Dinero, fama, mujeres. Algunos dicen fama, falda, finanzas. Tenemos que ser irreprensibles en esto, ¿no? Marido de una sola mujer no significa que un soltero no pueda ser pastor. Solamente significa que el hombre tiene que ser un hombre dedicado a una sola mujer, que ama a su esposa, se ha entregado a ella como Cristo se entregó a sí mismo a la iglesia. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿No es interesante? Algunos pastores no permiten que nadie entre en su casa. Entonces no puede ser pastor. Una de las características, requisitos de un pastor tiene que ser hospedador, apto para enseñar, un hombre dedicado a las Escrituras, el estudio de las Escrituras. Hay hombres que tienen talento y son muy elocuentes, pero Pablo parece que no tenía talento ni era elocuente, pero tenía conocimiento. Él podía enseñar, no sus visiones, no sus experiencias, la palabra de Dios. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Como dije a los pastores esta mañana, alguien me preguntó acerca del apoyo de un pastor en una iglesia. Un pastor, de lo que puedo ver, debe vivir conforme a los demás en su congregación. Hay excepciones y no es una regla fija, pero lo que estoy diciendo, un pastor debe vivir como los demás en su iglesia. Un pastor, por ejemplo, un pastor que trabaja en Villa Salvador, él debe poder vivir por lo menos
como los demás hermanos en la iglesia, en dignidad. Hay muchas iglesias en el día de hoy que yo he visto que están apoyando misioneros y un montón de otras cosas, pero no apoyan a su pastor. Eso está mal. Si una iglesia dice a nuestra misión, queremos apoyar misioneros, ¿no? Nosotros primeramente preguntamos, ¿estás apoyando a tu pastor? ¿Tu pastor puede vivir con dignidad? Bueno, estamos apoyándole un poco. Entonces, por favor, no mandes dinero a nuestra misión. Debes apoyar a tu pastor para que él pueda vivir con dignidad. No lujosamente, pero con dignidad. Pero de nuevo, hay que tener cuidado. Yo en mis 25 años he visto muchos pastores que se han malogrado por causa del dinero. Por causa del dinero. Sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, como dije anoche, si alguien me pregunta, Pastor Pablo, entendemos que tienes que predicar en Australia y África y por aquí y por acá, entonces, ¿cómo podemos orar por ti? Ya, por favor, la petición más grande, ora para que yo sea un buen esposo. Y segundo, un buen padre. Primero mi esposa, segundo mis hijos. Porque mi esposa tiene más importancia que mis hijos, bíblicamente. Entonces ora. Y dicen, pero el ministerio, yo digo, mira, si no soy un buen esposo y si no soy un buen padre, tengo que dejar el ministerio. Si no cumplo los requisitos de 1 Timoteo 3, tengo que dejar el ministerio. Tengo que hacerlo. Por eso, cuando un pastor descuida a su esposa en el nombre del ministerio, él está mintiendo, está viviendo en pecado. Mira, pastor, el Señor no te necesita. Quizás te ofende, no sé, pero el Señor no te necesita. Si tú mueres hoy día, el reino de Dios va a seguir avanzando. El Señor no me necesita, no necesita esta iglesia, no necesita mi misión, Él no necesita nada. Entonces, tú no tienes que llevar el mundo sobre tus hombros. La salvación del mundo es la responsabilidad de Dios. Tú tienes solamente una responsabilidad, obedecer a Dios. Entonces, si tú dices lo siguiente, si tú dices, bueno, mira, para cumplir la voluntad de Dios en el ministerio, tengo que descuidar la voluntad de Dios con respecto a mi esposa y mis hijos. Lo que estás diciendo es que la voluntad de Dios no es perfecta. Pero Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, una de las características de la voluntad de Dios es que es perfecta. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando yo era soltero, ¿ya? Un misionero soltero, yo estaba libre. ¿Libre de qué? Libre de todos, libre de una parte de la voluntad de Dios, se puede decir. Todos los requisitos bíblicos con respecto al esposo. Yo estaba libre de esas cosas. Yo podía, si yo quería, yo podía trabajar 18 horas al día en el ministerio. ¿Por qué? Yo no tenía que preocuparme por la voluntad de Dios